de Ingeniería de Sociedad. Gracias, Luis. Llega a decir exactamente que empezáramos a grabar. Le recuerdo el código de conducta para el día de hoy. Por favor, silenciar sus micrófonos. Nuestras ponentes van a estar, en este caso, realizando la presentación y las preguntas se realizarán al final. Yo moderaré las preguntas y serán bajo levantar la manito aquí en Zoom. Recuerden que la asistencia es voluntaria. Gracias por asistir con nosotros y les vamos a pasar el enlace de la asistencia en el chat en breves momentos para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento de esta. Recuerden que estamos grabando, que en este caso toda su participación puede ser vista y el hecho de que estemos grabando, pues vamos a tener pues este comportamiento en este caso. El hecho de que estén aquí aceptan la grabación de la misma y bienvenidos a esta sesión en donde vamos a presentar, en este caso, a la doctora Silvia Teresa Morales Gualdrón y a la compañerita, en este caso, a Delin Judith Lam Lam. En este caso van a comentarnos el tema de explorando el uso del metaverso en la docencia de los programas de ingeniería industrial. Silvia es ingeniera industrial, es doctora en Dirección de Empresas y Estrategia y Organizaciones de la Universidad de Valencia. También es profesora, en este caso, de nosotros en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ingeniería, y Daylin es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de San Pablo y es estudiante de intercambio en la Universidad de Antioquia. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí y les cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Juli, por la presentación. Muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio. Voy a compartir pantalla. Listo. Porfa, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo la presentación azulita, muy bonita. Listo. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, como les decía, Juli, vamos a hacer la presentación de un proyecto de investigación que hemos estado realizando. El título de la presentación pues hace referencia al estudio Explorando el uso del metaverso en la docencia en los programas de ingeniería industrial. En este trabajo hemos participado Dailin, Lan y yo, pero también hemos tenido la estrecha colaboración de la profesora Maritza Chirinos de la Universidad Católica San Pablo en el desarrollo del estudio. La agenda que tenemos propuesta para esta presentación. Inicialmente haremos una breve introducción para contarles de dónde surge el estudio. Luego abordaremos algunos conceptos básicos asociados al metaverso en el marco teórico. También revisaremos algunos estudios previos. Presentaremos la metodología que aplicamos y los resultados que hemos obtenido, así como algunas conclusiones. Bueno. Entonces quisiera contarles que desde hace ya un par de años yo vengo inquieta con el tema pues de todos estos cambios tecnológicos que hemos tenido que enfrentar durante los últimos años, como la inteligencia artificial y particularmente el tema del metaverso. Como la mayoría de ustedes saben, yo imparto los cursos de formulación de proyectos de inversión y de emprendimiento y particularmente allí yo siento que hay unos retos asociados a la adaptación de los contenidos del curso y de las metodologías hacia estos nuevos escenarios que nos presenta la tecnología hoy en día, ¿cierto? Entonces, cuestionada por eso y también cuestionada por, eh, eh, digamos, la naturaleza de nuestros estudiantes que ya son nativos digitales, ¿cierto? Y que están cambiando su forma de aprender y también por los desafíos que tenemos en las universidades, pues me inquietó este tema de cómo nosotros usamos el metaverso en la docencia, cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos incorporar. Y les cuento un poquito también que Dailin, cómo llega Dailin a esta historia, cómo llegamos a este proyecto. Dailin es una estudiante de intercambio que llegó a mediados del año pasado a la ciudad de Medellín, a nuestra Universidad de Antioquia, y más o menos hace un año se acerca a mí y me dice, profe, yo además de hacer pues los cursos que vengo a hacer del programa, yo quisiera poder investigar. Entonces me preguntó si podía participar en el grupo
Y yo le dije, bueno, podemos, ¿por qué no exploramos algún tema? A mí me interesa tengo esta preocupación del metaverso, de la docencia. Podemos plantear un proyecto pequeño que permita, pues, fortalecer esas habilidades de investigación y aprovechar, pues, esa pasantía, ese intercambio, no solo desde la docencia, sino también desde la investigación. Entonces, así fue como empezamos a conversar y surgió este proyecto a raíz de estas preocupaciones, ¿cierto? Y planteamos, pues, como objetivo general del estudio, evaluar la aplicación de las herramientas asociadas al metaverso en la docencia de los cursos del programa de Ingeniería Industrial, tanto de la Universidad Católica San Pablo, que es la universidad de donde ella procede, ¿cierto? Y la Universidad de Antioquia. Entonces, eso fue como lo que planteamos en un inicio para hacer el desarrollo. Entonces, pues obviamente para ello necesitamos entender algunos conceptos asociados al metaverso y entonces Dailin nos va a contar un poco sobre esta terminología. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Dailin, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica San Pablo. El año pasado estuve de intercambio en la UdeA y bueno, para empezar, quisiera hacerles una pregunta y es si alguna vez han imaginado asistir a clases en un mundo virtual, donde las limitaciones físicas no existan y las posibilidades de aprendizaje sean infinitas. Bueno, quiero empezar diciendo qué es el metaverso y para saber qué es, primero es necesario entender su significado. La palabra metaverso es un acrónimo compuesto por meta que proviene del griego y significa después o más allá, mientras que verso hace referencia al universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá del que conocemos actualmente. En este caso, es un nuevo ecosistema virtual y tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones, entre muchas otras posibilidades. Y todo esto es de forma descentralizada. El término metaverso fue adoptado por el escritor Neal Stephenson en 1992 y este término lo puso en Snow Crash. Es un término que se ha sentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Entonces, en este contexto del metaverso, lo ideal sería crear un universo paralelo y completamente virtual, al que podamos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a las herramientas del metaverso, muchos conocemos la primera, que es la inteligencia artificial, que dentro de esta está ChatGPT, Gemini, que antes se llamaba BART, y la OpenIA. ChatGPT, como ya lo conocemos, es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Este utiliza una arquitectura de red neuronal llamada Transformer para generar texto que se parece básicamente a lo que escribimos los seres humanos. Gemini, bueno, otra inteligencia artificial desarrollada por Google, anteriormente conocida como BART, y se centra en la generación de comprensión del lenguaje natural. Además, este produce una interacción de los usuarios mediante chatbots avanzados en un sistema de recomendación personalizados a partir de la creación de contenido y un análisis de datos. Y finalmente OpenAI, que bueno, es básicamente la organización que investiga cómo la inteligencia artificial puede desarrollar modelos avanzados como GPT-3 y DALL-E. Su objetivo es asegurar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. Ahora, pasando a lo de realidad virtual y realidad aumentada, es una tecnología que básicamente nos sumerge en la inmersión y la simulación digital de un mundo en el que el usuario pueda manipular los objetos e interactuar en el ambiente. Y bueno, después sigue blockchain, que es una tecnología de registro descentralizado para transacciones digitales. En otras palabras, es una tecnología basada en una cadena de bloques y operaciones descentralizada y pública. Los entornos 3D, que son espacios digitales tridimensionales para experiencias inmersivas,
Por ejemplo, plataformas como Engage y Virbela ofrecen aulas virtuales y un campus 3D donde los estudiantes pueden asistir a clases, participar en discusiones grupales y colaborar en proyectos, todo desde un mismo entorno. Las gafas de realidad virtual, muchos hemos escuchado de estas, que son dispositivos que proyectan entornos virtuales en 3D. Microsoft Mesh, que es una plataforma de realidad mixta que permite la colaboración en espacios virtuales. Básicamente esta es utilizada para crear entornos colaborativos donde los profesores y estudiantes puedan interactuar. Las criptomonedas, que es un nuevo modelo de activo digital que utiliza la criptografía para garantizar el internet, la seguridad y titularidad de las transacciones entre personas. Pasando al Internet de las Cosas, es una red colectiva de dispositivos conectados que facilita la comunicación entre los dispositivos y la nube, así como los propios dispositivos. Este facilita un ecosistema interconectado de dispositivos y máquinas que permite a los usuarios controlar los dispositivos desde cualquier lugar. Simio, que es una plataforma de software para simulación y modelado de sistemas complejos. Me gustaría ahondar en esto, ya que es ampliamente utilizada en la ingeniería industrial, básicamente para la logística, la gestión de operaciones y otros campos para optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. Y bueno, dentro de estas están las plataformas de universo centralizadas, donde el usuario no puede ni crear ni monetizar contenidos o activos virtuales. Y las plataformas de metaverso descentralizadas, donde los usuarios sí pueden crear realidad, monetizar y comercializar los activos virtuales. Pasando a los asistentes de voz, dentro de estos están Siri, Alexa, Google Assistant, entre otros, que son aplicaciones de inteligencia artificial que nos responden a comandos de voz. Y finalmente lo que es Digital Twin o gemelo digital, que es una réplica virtual realizada a imagen y semejanza de un producto. Esto nos permite simular el comportamiento y predecir las necesidades en tiempo real. Bueno, pasando a los estudios previos, para entender el impacto del metaverso en la educación, revisamos 10 estudios claves que abarcan desde definiciones básicas hasta aplicaciones prácticas y desafíos. En relación con la literatura consultada, se identificó una abundancia de artículos que mencionan las herramientas y conceptos generales asociados con el metaverso. Estos textos nos proporcionaron un panorama amplio sobre los desafíos a la implementación de las tecnologías, destacando aspectos técnicos, económicos y sociales. Dentro de estos desafíos se incluyen la necesidad de infraestructura tecnológica avanzada, la adaptación de contenidos educativos a formatos inmersivos y la capacitación de docentes y estudiantes para el uso eficaz de estas herramientas. Por ejemplo, Naya en 2012 nos ofrece una visión completa sobre las herramientas disponibles, mientras que Wu Yen y Xu Yun en 2022 exploran el potencial del metaverso como una poderosa herramienta de aprendizaje. Por ejemplo, en la definición de las herramientas del metaverso se define como un entorno virtual y tridimensional persistente donde los usuarios pueden interactuar entre sí y con objetos digitales a tiempo real. Estos estudios destacan la evolución del metaverso como herramienta educativa y sus diferentes perspectivas, tanto de alumnos como docentes. Y se destaca que el metaverso ofrece un potencial significativo como herramienta de aprendizaje al proporcionar los entornos interactivos. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente gráfico hace referencia al enfoque de los artículos revisados. El gráfico muestra que más de la mitad de estudios se centran en herramientas generales en metaverso, aproximadamente un 30% en la perspectiva de los alumnos y un 20% en la perspectiva de los docentes. Esta distribución indica un mayor interés inicial en entender las herramientas disponibles, seguido de cómo los alumnos la perciben y se benefician de estas tecnologías. La menor proporción de estudios sobre la perspectiva docente subraya un área que necesita mayor investigación, especialmente en la implementación efectiva. Sin embargo, la información específica sobre la docencia y el metaverso es considerablemente escasa. La mayoría de artículos revisados básicamente se centran en la perspectiva de los alumnos, quienes en su mayoría tienen una visión positiva debido a la familiaridad que tenemos con las tecnologías digitales y su predisposición a interactuar entre entornos virtuales.
Ese optimismo nos diría que se relaciona con el hecho que las generaciones más jóvenes son consideradas nativas digitales, adaptándose fácilmente a nuevas plataformas. A partir de esta revisión, el metaverso presenta un gran potencial para revolucionar la educación. Su adopción plena requiere una mayor investigación y desarrollo de estrategias que aborden necesidades y preocupaciones de los educadores. A continuación, en el siguiente slide, voy a detallar un poco más sobre el mismo. Bueno. Uno de los estudios más destacados es el de Ruiz Campo en el 2022, que se centra en una formación de los profesores para el uso de metaversos en la educación superior. Este estudio realizado en España y Chile nos muestra que los profesores universitarios tienen una actitud positiva hacia la adopción del metaverso en sus prácticas docentes. Ven en los metaversos un gran potencial para mejorar la interacción y la comunicación entre estudiantes y docentes, así como fomentar el aprendizaje colaborativo. Y bueno, utilizamos un cuestionario detallado de los participantes de diversas edades, con lo que nos permitió identificar tendencias y necesidades específicas para la formación docente. Siguiente slide, por favor. Bueno, pasamos a la metodología. En este les voy a contar pues cómo planteamos nosotros el estudio. Este es un estudio exploratorio descriptivo, donde queremos conocer pues cómo se están utilizando, primero si se están utilizando estas tecnologías de las cuales les hablaba Aileen, y también preguntamos cómo ven los profesores el uso potencial a futuro de estas tecnologías. Nuestra población pues estaba conformada por 153 profesores, 65 de la Universidad Católica San Pablo y 88 de la Universidad de Antioquia, que tenían cursos a cargos en el primer semestre de este año, del 2024. El instrumento de recolección de datos, pues diseñamos un cuestionario que tenía 4 bloques. El primero, pues tenía que ver con la autorización de la política de tratamiento de datos, dado que necesitábamos identificar plenamente al profesor, más por un tema de control en la recolección de la información. Luego tenemos un bloque con preguntas de identificación general, en donde averiguamos, entre otras variables, el sexo, la edad, la formación académica, la experiencia laboral, la experiencia docente. ¿Sí? Posteriormente, pues diseñamos una sección sobre el conocimiento y uso de las herramientas del metaverso, y luego ese potencial uso a futuro de las herramientas en el caso de los profesores en el futuro próximo para sus asignaturas. ¿Sí? Este trabajo de campo lo realizamos en abril y mayo de este año, en donde contamos pues con la colaboración de la coordinación tanto del programa de Ingeniería Industrial de la de Antioquia como del programa en la Universidad Católica de San Pablo. Entonces aprovechamos pues para agradecer todo ese apoyo, tanto de la coordinación como de todos los profesores que nos ayudaron en el estudio con sus respuestas. ¿Sí? Obtuvimos una muestra de 96 profesores, es decir, el 63% de las personas nos contestaron. De esos 96, el 55%, es decir, 53 profesores eh, que constituyen la muestra, provienen de la Universidad Católica de San Pablo, y 45% de la Universidad de Antioquia. Entonces, a continuación, Daily nos va a contar como los principales hallazgos. Bueno, la pregunta que se planteó fue si ha recibido formación en la aplicación de herramientas del metaverso en la docencia. Y pasando a los resultados, uno de los hallazgos más significativos es que la mayoría de profesores no han recibido formación en el uso de las herramientas del metaverso, específicamente en la Universidad Católica San Pablo y en la Universidad de Antioquia. 82 profesores son los que no han recibido formación, y frente a que solo 14 sí la han recibido. Los resultados nos indicarían que en general la mayoría de profesores no han recibido ningún tipo de formación en este campo, y bueno, esto demostraría que faltaría preparación en las instituciones para integrar el metaverso en la docencia. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta fue, de las siguientes tecnologías, por favor seleccione cuáles conoce.
Los resultados de la encuesta revelan un nivel generalizado de familiaridad con las diversas tecnologías específicas, aunque su integración con el contexto educativo varía significativamente. Un total de 92 personas, lo que representa el 95,8%, afirmaron estar familiarizados con esta herramienta, que es la inteligencia artificial. En segundo lugar se encuentran los asistentes de voz como Siri, Alexa y Google Assistant, y con 69 personas indicando su conocimiento, muestra que en tercer lugar está el Internet de las Cosas, representado por 55,2% de la muestra. No obstante, también se identificó un grupo de personas que no poseen conocimiento sobre ninguna de estas muestras perdón, sobre ninguna de estas herramientas de tecnologías específicas. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta fue: ¿cuál es el nivel de incorporación de las siguientes tecnologías en sus clases? Hubo opciones desde no las uso hasta que sí las usan permanentemente. Y bueno, como hallazgos principales tenemos que predominó el no las uso. La mayoría de estas tecnologías analizadas tienen un alto porcentaje en que no las usan. Esto es especialmente en las plataformas de realidad virtual y realidad aumentada. También blockchain, entornos 3D y Microsoft Mesh. Este predominio sugiere que a pesar de la disponibilidad y el potencial de las tecnologías, aún no se han integrado significativamente en la educación. Respecto a la inteligencia artificial, representada por ChatGPT, OpenAI y BART, muestra una tendencia muy interesante porque aunque también tiene un alto porcentaje de no los uso, hay una proporción considerablemente que sí hace uso esporádico en comparación de otras tecnologías. Pasando a los asistentes de voz también reflejan un patrón similar al de la inteligencia artificial, aunque con un menor porcentaje de uso esporádico. Sin embargo, al igual que la inteligencia artificial, muestran un uso frecuente y permanente en porcentaje pequeño pero significativo, lo que sugiere que es lenta, pero la adopción es creciente. Y bueno, respecto al uso mínimo, tecnologías como gafas de realidad virtual, Microsoft Mesh y criptomonedas tienen un uso esporádico y permanente muy bajo o nulo, lo que indica que casi hay total ausencia en las prácticas educativas actuales. Ahora, en general, la mayoría de tecnologías emergentes aún no están integradas de manera significativa en la educación, lo que podría deberse a tal vez a falta de infraestructura, conocimiento, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, la pregunta 4,1 hace referencia al grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones, que bueno, la primera fue que la docencia del metaverso será el futuro. Y bueno, la mayoría de encuestados está en desacuerdo, lo que es la franja verde. Un porcentaje significativo está completamente en desacuerdo, mientras que la minoría está de acuerdo. Esto sugiere, bueno, prácticamente escepticismo sobre la idea de que el metaverso será la principal forma de docencia en el futuro. Ahora, respecto a que la docencia en el metaverso complementará la educación, la docencia presencial, la mayoría de los docentes, de los encuestados está en desacuerdo con esta afirmación. Un porcentaje considerable está completamente de desacuerdo, y lo que indica una percepción positiva sobre el potencial del metaverso como complemento a las clases presenciales más que como un reemplazo. Ahora, la docencia del metaverso sustituirá a la docencia presencial. La mayoría de encuestados está en desacuerdo. También hay un porcentaje significativo de personas que está completamente en desacuerdo. Y esto refuerza la idea de que la mayoría no cree que el metaverso pueda reemplazar completamente la docencia presencial. A ver, respecto a la pregunta 4, que es la docencia del metaverso promoverá la docencia híbrida, aquí observamos una alta concordancia con la afirmación de que la mayoría de encuestados de acuerdo y muchos están completamente de acuerdo, lo que sugiere un fuerte apoyo a la idea de que habrá un modelo educativo híbrido que combine ambos, tanto el metaverso como la docencia presencial. Pasando a la docencia del metaverso complementará la docencia de acuerdo y completamente de acuerdo. También esto indica que muchos ven el metaverso como una extensión natural de las plataformas de enseñanza en línea.
Y finalmente, sobre la docencia del metaverso sustituirá a la docencia online tal y como la conocemos hoy. La mayoría está en desacuerdo con esta afirmación, lo que sugiere que hay un escepticismo sobre que el metaverso pueda reemplazar esta. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la pregunta 4.2, ¿considera que sus alumnos están preparados para la aplicación de las herramientas del metaverso en su proceso de formación? Bueno, un aspecto importante es la preparación de los estudiantes para la implementación de estas herramientas. Los resultados nos muestran que hay una percepción general de que los estudiantes no están completamente preparados, lo que sugiere que la necesidad de un enfoque integral a la formación. La gráfica nos muestra resultados de la encuesta sobre la preparación de los alumnos y el análisis de los resultados nos indica que mayor parte de los encuestados considera que sus alumnos están moderadamente preparados, que es el 44.8%, asignado con una puntuación de 3. Una cuarta parte, es decir, el 26%, considera que sus alumnos están poco preparados, puntuado con 2, y un 13.5% califica que sus alumnos no están nada preparados. Bueno, en resumen, la mayoría de los encuestados sitúa a sus alumnos en un nivel intermedio de preparación para el uso de las herramientas del metaverso. Siguiente slide, por favor. Bueno, respecto a la pregunta 4.3, si considera que su universidad cuenta con los recursos tecnológicos disponibles para implementar las herramientas del metaverso en la docencia. La gráfica nos muestra los resultados de una de la encuesta sobre la percepción de los recursos tecnológicos disponibles en las universidades para implementar las diferentes herramientas del metaverso en la docencia. Y bueno, respecto al análisis, la mayoría de encuestados se encuentra en un rango de 2 a 3, lo que nos indica que hay una percepción mayoritaria de que las universidades no cuentan completamente con los recursos necesarios, pero que tampoco están totalmente desprovistas de ellos. Lo que nos sugiere que básicamente esto está en una situación intermedia, donde probablemente hay algunos recursos, pero no son lo suficientes para una implementación efectiva de las herramientas del metaverso. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la pregunta 4.4, si tiene considerado incluir las herramientas del metaverso en sus clases a corto plazo. Bueno, podemos ver que existe una fuerte tendencia hacia la inclusión de herramientas del metaverso. Un número significativo de las personas todavía no han tomado esta decisión definitiva, lo que nos indicaría una apertura al cambio, pero también una necesidad de más información o certezas. Ahora, esto nos indica que hay una tendencia favorable por ambas universidades porque se ve la opción de probablemente sí, que es la más elegida, indicando un interés general sobre la adopción de herramientas del metaverso. Y bueno, ningún encuestado en ambas universidades seleccionó el definitivamente no, por lo que nos indicaría que aún existe la posibilidad de integrar las tecnologías, aunque con diferentes niveles de certeza y entusiasmo. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente recopilamos diversos comentarios de los profesores sobre la aplicación del metaverso en la docencia. Muchos destacaron la necesidad de una capacitación adecuada y expresaron preocupados sobre los desafíos tecnológicos y pedagógicos. Como por ejemplo el primer comentario que nos dice que en las universidades públicas será un reto la implementación de estas nuevas tecnologías. En los salones de clases solo se dispone de un computador y no se cuenta con una buena conexión a Internet. En las clases virtuales muchos estudiantes se conectan a clases desde su celular y no cuentan con una buena conexión a Internet. Lo que nos indica que también hay una necesidad de adaptación. Muchos participantes expresan interés también en recibir la capacitación relacionada al metaverso, tanto docentes como estudiantes, pero la falta de conocimiento y preparación se identifica como una barrera de incorporación efectiva de estas herramientas de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, creemos que a pesar de los desafíos, muchos participantes reconocen también el potencial del metaverso en la educación y que están interesados en explorar su aplicación en el aula. Algunos también mencionan la necesidad de desarrollar pilotos y estrategias específicas para integrar estas herramientas de manera efectiva en el proceso de aprendizaje.
En resumen general, debería haber un equilibrio tecnológico humano. También visualizamos la importancia y limitación del uso, las necesidades de capacitación, los desafíos de la implementación y el potencial que ésta tiene. Bueno, gracias, Dailin. Para cerrar, pues algunas conclusiones del trabajo realizado. Eh, por una parte, pues identificamos que el nivel de conocimiento de estas herramientas por parte de los docentes es bajo, ¿cierto? Sin embargo, hay tres herramientas que han tomado más fuerza, como la IA, tal vez porque la inteligencia artificial es algo que nos ha preocupado mucho a los docentes en el sentido de que esta inteligencia artificial vaya a hacerle los trabajos a los estudiantes, las presentaciones, ¿cierto? También cómo incide en la evaluación de los conocimientos, el Internet de las cosas que ya se vuelve un día a día para todos nosotros y las gafas de realidad virtual son las que más conocemos como en general. ¿M? Vemos que el uso de estas herramientas es reducido en las dos instituciones. Vuelve la IA a ser la herramienta más incorporada en el aula. Quizá encontramos experiencias donde profesores apoyan eh, o colocan a hacer a los estudiantes algunas pruebas, algunos ejercicios comparando la capacidad de la IA pues con sus propios desarrollos. En simulación encontramos que sí, los profesores reportan el uso de algunas herramientas más propias de la ingeniería industrial, quizá pues es esporádica, pero es lo que más encontramos, como el SW Flexi, el Factory.io, el Sketchup, entre otros, sobre todo pues como software para diseño de plantas. Em, en definitiva, vemos que esa percepción del futuro, los profesores de las dos universidades ven que este conjunto de herramientas van a complementar la formación tradicional. No se ve como un sustituto realmente de lo que hacemos ahora, pues por lo menos en el corto mediano plazo. Y también se resalta esa importancia del equilibrio del uso de dichas herramientas en la docencia, ¿cierto? Una preocupación por ese equilibrio. ¿No? También encontramos que es algo muy interesante que nosotros los profesores no vemos que los estudiantes, así sean nativos digitales, estén preparados para incorporar estas herramientas en la docencia. Y también vemos que las instituciones no tienen todavía las capacidades y la infraestructura para incorporar estos procesos. Hablando particularmente del caso de nuestro departamento acá en la de Antioquia, creo que tenemos dos gafas de realidad virtual para poder usarlas en nuestra cátedra, pues para poder pensar en diseñar actividades, pero yo creo que algunos profesores no sabemos que tenemos este recurso y lo otro es ver cómo diseñamos la actividad pedagógica, la actividad en la clase para que los chicos la usen y también teniendo en cuenta que serían solo dos. Entonces se dificulta la incorporación de estas herramientas. Otro elemento aquí como a moda de anécdota, en alguna de las dos universidades había un profesor que respondió que utilizaba unas herramientas, pero no en la universidad. O sea, no recuerdo si fue aquí en la Universidad de Antioquia, él decía, yo doy clases en una universidad privada y allá sí utilizo algunos software de simulación específicamente en las cátedras, pero que acá en la universidad no lo hacía. Entonces, pues la institución tiene mucho que ver con los recursos que ponga disponible para nuestros docentes, para nosotros pues poder incorporar estas herramientas, ¿cierto? En definitiva, pues podemos decir después de este trabajo que el cambio tecnológico pues es una realidad que está generando grandes retos para las universidades y necesitamos
buscar las maneras de incorporar estos nuevos desarrollos en nuestra práctica docente. Eh, y pues el primer camino es capacitarnos. Recordemos que Daily nos mostraba que nosotros los profesores no estamos capacitados en el uso de esas herramientas. En las universidades pues se están haciendo esfuerzos, particularmente en la de Antioquia, pues este año hemos tenido varios eventos y varios talleres por parte de la Facultad de Ingeniería para que empecemos a involucrarnos más en este tema del metaverso. Entonces estamos como dando pasos en ese camino, y es necesario para que diseñemos esas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes y que se conviertan en unos aliados y no unos enemigos de nosotros como profesores en nuestro día a día, ¿cierto? Y finalmente, pues también hay que fortalecer esas habilidades digitales de los estudiantes, porque, como decía al inicio, nosotros pensamos que al ser nativos digitales, al estar todo el día con el celular y con estos dispositivos interactuando de alguna manera en Internet, eso les da la capacidad para utilizar estas herramientas de la manera apropiada y quizá no es así. Entonces también necesitamos pues afrontar ese reto. Bueno, no, ya pues estas son las referencias que utilizamos y les agradecemos mucho la atención y quedamos pues atentas a las preguntas que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Adeline y a la profe Silvia, una presentación muy chévere, me gustó mucho. Yo participé de la encuesta, respondí todas. Ay, sí. Además, qué pena que no di los créditos también. El, 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 el cuestionario que diseñamos, tuvimos pues la validación por parte aquí del profesor Julián, del profesor Johnny. También tuvimos a la profesora María Camila dándonos la retroalimentación de la primera versión del cuestionario, y también tuvimos profesores de la Universidad Católica San Pablo también haciéndonos la retroalimentación de las primeras versiones del cuestionario. Excelente, no, el cuestionario es muy chévere y deja, aunque responde muchas preguntas, deja más dudas que, que respuestas, porque realmente hay una brecha en donde los docentes y los estudiantes sí tenemos que mejorar. Y no es lo que yo tengo y ya le voy a pasar, voy a aprovechar que soy el moderador para hacer la primera pregunta y después le voy a dar el paso a las demás personas. Los que deseen participar, por favor, levanten la manito y yo les voy dando el paso en las preguntas en el orden en que me aparezca en Zoom. Y en este caso es muy fácil identificar que una de las herramientas que más se han popularizado son las que son gratuitas. Las que tienen siempre un límite de entrada económico siempre suelen ser un poquito más lentas en reconocerse. Y en el ámbito, por ejemplo, en el que yo me muevo y sé mucho, que es en el de los videojuegos, hay ciertas tecnologías que son incluidas en el metaverso que no han, en este caso, no se han popularizado, por así decirlas, es por el costo de ingreso a esos componentes. Es decir, las gafas de realidad virtual o de realidad aumentada, que tanto en PlayStation como en de Meta de Facebook las están desarrollando, como son como las dos primeras capas, tienen un costo alto y son una limitante en ese caso. Han explorado si de pronto las limitantes económicas pueden influir en este tipo de estudio, aunque es relativo y apenas estamos como empezando en ese procedimiento. Y muchísimas gracias por la presentación nuevamente. Está muy chévere, tanto Daily como la profesora Silvia. Gracias, Juli. Daily, no sé si Daily quiera contestar o contesto. Bueno, yo creo que sí, las limitantes económicas influyen significativamente en la implementación del metaverso, tanto en la educación y en ámbitos de la ingeniería industrial. Como decía, o sea, es invertir económicamente tanto en la capacitación como en estas mismas herramientas para que los profesores también dominen las tecnologías, porque no es como que solamente, bueno, compro las gafas de realidad virtual y listo, ya tenemos todo el metaverso. No, va más allá también en poder capacitarnos y poder saber cómo podemos también orientar a los estudiantes. Entonces, creo que para ambas universidades, tanto para mi universidad, la Universidad Católica San Pablo, y para la Universidad de Antioquia, va a ser un reto implementarlas, tanto en el ámbito económico y demás. Muchísimas gracias,
Dale. Sí, Sí, no, si hola quieres, Silvia. yo quisiera complementar en que, pues, sí, Ailín tiene toda la razón en que, pues, el presupuesto es el presupuesto Mm, disponible. Y fíjate que en el departamento tenemos dos gafas de realidad virtual. Pues si eso se adquirió un recurso y nosotros tenemos 800 estudiantes en el programa solo en la presencialidad. Entonces, si yo quisiera hacer una práctica docente, pues necesito tener un laboratorio dotado pues con más de estos dispositivos. Y también en la facultad hemos tenido un par de conferencias donde hay unas empresas que están aliadas en donde ellos hacen toda la programación como del entorno para, por ejemplo, hacer la reparación de un motor. Eso requiere una preparación, unos recursos que pues tenemos que buscar la manera de hacernos con ellos porque si uno se tiene que ir actualizando, ¿cierto? Entonces es un reto para la universidad conseguir esos recursos y el otro, pues que ya teniéndolos, que los utilicemos. Yo no sé si alguno de los colegas que están aquí han utilizado los de las gafas. Yo no las he utilizado, me las probé el primer día que las llevaron al departamento la y automoción. y no las he vuelto, pues un momento y no las he vuelto a utilizar y tampoco pues he tenido como la posibilidad, aunque como les digo, siempre he estado inquieta por este tema, pero todavía no las he incorporado como una práctica, porque ese es un limitante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ponemos a los muchachos para que puedan ir a usar esas gafas y hacer la práctica que tú le pongas por equipo, si solo hay una? Entonces, si tenemos grupos de Mm, 30 entonces un horario para que vaya media hora cada uno a hacer la práctica que corresponda. Tenemos que buscar elementos. Sin embargo, esas plataformas del metaverso eh, nos pueden dar algunas posibilidades de que ellos ingresen, pero también tenemos unas restricciones de acceso en la universidad. Por ejemplo, a mí no me dejó entrar a una plataforma eh, desde la universidad, no me deja. Estas del metaverso para crear el usuario me limita, pues sí, porque esa es una restricción que tiene la universidad, pues criterios de para darle acceso. el uso adecuado a los recursos. eh, pero entonces es un reto para que, bueno, si yo le pongo una actividad a los estudiantes, que ellos también puedan, digamos, levantar esas restricciones para que puedan ingresar. En el caso de emprendimiento, estamos planteando una actividad para que ellos ingresen y reconozcan en estas plataformas del metaverso, cómo se comercializa, qué es lo que puedes crear, comprar lotes, vender, ¿cierto? Pero hay que ingresar a eso que se ve como un juego que consume pues un alto recurso de la red y que tiene la universidad limitada. Entonces toca decirle al estudiante, oye, no, tienes que hacerlo por fuera Mm, de la red institucional y pues ya tenemos los limitantes que tienen nuestros chicos para acceder, pues inclusive a una buena conexión a internet, aún todavía después de la pandemia, aunque eso nos, entre comillas, nos ayudó mucho para el desarrollo de este sí. tema virtual. Sí, incluso ayudó mucho. Por aquí tengo una pregunta de Santiago Galindo en el chat. Dice, hola, en el momento de la toma de datos, ¿los docentes en su totalidad eran de modalidad presencial? Otra pregunta. ¿Creen ustedes que en relación a esas herramientas del metaverso, los docentes en modalidad virtual están en ventaja en comparación con los de modalidad presencial? Y, a último comentario, al implementar estas herramientas, ¿creen que debemos redefinir la forma de evaluar la adquisición de conocimiento? ¿Cuál sería? Ahí está en el chat para que las vuelvan a leer. No, no, Considero yo que... le contesto muy fácil. No, nosotros nos dirigimos a los profesores del departamento que están dando cursos en la modalidad presencial. Ujú, Y entiendo que en el caso de la USP también, porque no tienen ellos no tienen el programa virtual. Entonces nos ujú. limitamos pues para poder hacer un buen comparativo de que fuera la modalidad. Eh, yo creo que los profesores de la modalidad virtual
a ver, ¿cómo decirlo? O sea, el tener la virtualidad por medio puede facilitar la implementación de estas tecnologías, pero eso no hace que un profesor vaya a utilizar el metaverso como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la IA Ujú. es lo que, digamos, el que es un componente que se está utilizando. Entonces, existe el caso de una colega que lo que hace es, para el caso de emprendimiento, muchachos, vamos a hacer la propuesta de valor de su proyecto de empresa. Y luego le vamos a preguntar a una IA que nos haga la propuesta de valor y vamos a comparar a ver qué nos dice. ¿Sí? Para ver si es mejor. Entonces, como para ayudarlo al asistente, pero luego de que ellos reconozcan el proceso. Entonces, yo puedo utilizar esa herramienta, tanto si estoy en virtualidad, pues más fácil porque se están conectando en el computador. Quizá en el aula, ya como todos tienen pues su teléfono inteligente y si tienen los datos o la manera de conectarse se pueden utilizar. Pero pues si estás conectado en la modalidad digital, lo puedes hacer más, digamos, de manera más fácil, pensaría yo. Eh, pero no que de por sí, por ser virtualidad, esa sería mi hipótesis, que por ser virtualidad vaya a implementar el metaverso de una, no, no lo creo, pero tendríamos que hacer en uno de esos estudios que planteaba. Por último, la forma de evaluar, sí. Em, digamos que hay aplicaciones en donde a ver, hay varios retos. Uno es el tema ético, que siempre nos ha preocupado, ¿cierto? Entonces, para contarle a Santiago, cuando llegó la pandemia, una de las preocupaciones que nosotros teníamos como profesores era que los estudiantes iban a copiar, ¿cierto? Se iban a copiar, entonces que no iban a hacer sus exámenes y entonces obviamente la evaluación tenía que cambiar porque no podíamos hacer las mismas preguntas de siempre, de seleccione cuál es la alternativa correcta, porque se podían decir, mire, la respuesta al punto uno es A, y todo el mundo de manera, pues uno no los está viendo, pues contestar la misma pregunta, la misma opción. Entonces, entonces ahí dice, bueno, entonces nosotros como profesores tenemos que evaluar de una manera distinta. Entonces tenemos que preguntar de una manera diferente para que las respuestas sean diferentes. Entonces, yo de hecho lo hago ya con los estudiantes de la presencialidad. Entonces, mis exámenes son, en el caso del proyecto que usted está desarrollando en el semestre, ¿cómo hace tal cosa? Entonces, claro, te cambias todo el contexto porque te tienes que ubicar en tu contexto. Es más complejo para uno también como profesor porque tienes que evaluar respuesta por respuesta y pues son muchos estudiantes, entonces se demora uno más calificando. Pero es la manera de incorporar estos retos de la virtualidad. Entonces yo creo que sí, eh, tenemos que ver cómo se evalúa. O sea, cada actividad que diseñemos tiene que tener su propia rúbrica de evaluación. Volvemos al caso del ejemplo que les decía de este entorno en el metaverso, donde el estudiante de ingeniería mecánica se enfrenta a reparar un motor, ¿sí? Un motor y tiene que mirar, eh, pues hacer el diagnóstico de acuerdo al sonido del motor en esa realidad virtual que está inmerso. Entonces, pues allí hay que tener una rúbrica muy clara de, bueno, si el estudiante lo logra aprender, o sea, si logra que ese algoritmo funcione, pues habrá mostrado que tiene la habilidad, ¿cierto? Entonces, sí hay que adaptar como las herramientas que tenemos a cada uno de esos, como de esos entornos de simulación y cada ejercicio para, para, para nuestra práctica docente. Excelente. Ahí Gracias, Santiago dice que gracias por la respuesta. Bueno, creo que nadie más ha levantado la manito. Si alguien quiere participar, es ahora.
Y listo. Bueno, no siendo más, no tenemos en este caso otras preguntas por parte del público. Agradecer nuevamente a Daily su participación y a la profe Silvia. Muchísimas gracias por su asistencia, por su exposición. Como siempre, muy bonito y muy interesante todos los temas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un feliz resto de día y gracias por asistir a las jornadas de conferencia del Grupo Ingeniería y Sociedad. Tengan un feliz resto de Hasta día. luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias.